Y háblame un poquito más de las amistades. Porque claro, nosotros los jóvenes, bueno, obviamente tú has sido también joven, seguro. Nosotros los jóvenes siempre estamos siendo tentados, ¿no?, por nuestros amigos no creyentes, o se puede decir del mundo, en el que pues nos incitan o nos tientan a hacer cosas malas, ¿no? Entonces, háblame de las amistades. ¿Es bueno tener amistades en este mundo? Bueno, yo creo que no solamente es bueno tener amistades en este mundo, sino que es aconsejable. Es aconsejable tener amistades, tener amigos en este mundo. La palabra mundo, cuando hay que contextualizar un poco esta palabra, la palabra mundo nos referimos a todo el ambiente que no tiene que ver con Dios, a todo lo que está fuera de la voluntad de Dios, esa es la contextualización de esta palabra. Bueno, es aconsejable que tengamos amigos que son del mundo, principalmente porque Jesús nos manda a que seamos sal y luz. Nosotros no podemos salar al mundo si no estamos en el mundo. Entonces, necesitamos estar en medio. Los creyentes, la Iglesia, necesita estar en medio de la actividad del mundo para poder salar al mundo, pero para poder dar luz al mundo. Jesús dijo, si se enciende una lámpara, una vela, una luz y la tapas, entonces no está haciendo su labor. Nosotros tenemos que estar en medio, evidentemente, de la oscuridad. Ahora bien, una cosa es estar en medio de la oscuridad con un propósito, y otra cosa es estar en la oscuridad para ser oscuridad. No sé si me explico. Tener un amigo del mundo es bueno, es necesario, aconsejable, para poder dar testimonio, siempre con una finalidad, con un propósito. Pero no podemos pretender ser amigos, tener amigos en el mundo, para que esos amigos tengan una influencia negativa en nuestra vida. Quizás puedan tener moralmente una influencia buena, porque hay personas en el mundo que incluso nos dan ejemplo de ética a los creyentes, cuidado. Pero espiritualmente no podemos caer en esa red. Jesús dijo, precisamente en el Evangelio de Juan, no pido por el mundo. Jesús no pide que nosotros pidamos por el mundo. Jesús pidió que nos guardara del mundo. Estamos en el mundo. No quiero que los quites del mundo, dijo Jesús, sino que los guardes del mundo. Tenemos que estar guardados. Tenemos que estar ojo a visor para que las ideas del mundo no se metan en nuestra cabeza. Muchas veces somos arrastrados al mundo, y eso es lo que pretende el mundo. Si tenemos amistades que nos están arrastrando a sus ideas y al mundo, tenemos que dejarlas. Parece duro decirlo, pero es así, sobre todo en los jóvenes. En los jóvenes, sobre todo en los inicios de la adolescencia, es muy importante tener buenas amistades. Las amistades del mundo pueden ser tóxicas. Cuidado, incluso dentro de la Iglesia también hay amistades, o puede haber amistades tóxicas. Pero una amistad del mundo que sea tóxica, eso puede tener una devastación muy grande en nuestra vida espiritual. Porque en la adolescencia es cuando empiezan a abrirse nuestro entendimiento, empezamos a tener ideas, empezamos a abrirnos
a las ideas de sociales, laborales, espirituales. Y si en la adolescencia estas amistades te atrapan, va a ser muy difícil, muy difícil que luego ya, más adelante, puedas escapar. Por tanto, ¿es aconsejable? A tu pregunta, ¿es aconsejable? ¿Se pueden tener amistades? Sí. Hay mucho más que hablar en esto, ¿no? Sí se pueden tener, pero siempre con el propósito de que nosotros tenemos que influenciar a esas personas, no al revés. Entonces, para acercarnos más a Dios, ¿cómo podemos tener un tiempo con Él? Porque también lo que nos pasa a los jóvenes, a mí me ha pasado mucho, seguro que a ti también, de que nos cuesta mucho leer la Biblia, nos cuesta mucho estudiarla y tener un tiempo con Dios. Entonces, ¿cómo acercarnos más a Dios? ¿Qué es lo que tú aconsejas? ¿Algún ejemplo práctico o algún consejo para leer y estudiar la Biblia? Buena pregunta. Bueno, en mi experiencia personal, vamos a ver, leer la Biblia y orar y tener un hábito de oración y de lectura es bastante difícil, pero también es fácil en la misma cara de la moneda, difícil y fácil. A mí me ha ayudado mucho la obligación, es decir, si yo no tengo la obligación de ir a la Biblia y leerla y estudiarla, entonces no lo hago. Tener disciplina. Sí, bueno, sí y no. Yo me refiero a la obligación. Por ejemplo, si tú estás en un grupo de estudio, o estás haciendo estudios online, o estás en un seminario, y te exigen que cada semana, o cada mes, o cada cierto tiempo tú tienes que tener unas actividades, tienes que hacer unas lecturas, tienes que hacer unos trabajos, etcétera, etcétera, ahí te están obligando a ir sí o sí a la Biblia. No puedes pasar por otra. Entonces, esa obligación lo que te hace es que cada día te tengas que sentar a la fuerza para leer la Biblia y hacer la actividad. Porque si no lo haces, pues llegará el día de entregar las actividades o el día de la reunión de discipulado o de lo que sea y no lo vas a tener hecho. Claro, ahí hay una obligación y esa obligación a mí me ha ayudado muchísimo y me ha ayudado muchísimo porque a través de los años en el seminario y todo esto me han obligado desde el principio a sentarme, leer la Biblia y estudiarla. Leer, estudiar, leer y estudiar, leer, estudiar, todos los días. Y entonces, ahora ya tengo el hábito. Un hábito no se hace en un mes ni nada de eso. Pero yo he creado, bueno, me han obligado, por las circunstancias, me han obligado a tener un hábito. Y el hábito este lo que ha hecho es que yo cada día me siente, tenga que estudiar a la fuerza o no, por obligación o no, por mi ministerio o no, sentarme todos los días para poder estudiar la Biblia y leerla. Pero hay otra cosa. Mira, cuando te gusta una cosa, esto es igual que la Play. A los que guste la Play jugar con estos dispositivos. Cuando te gusta una cosa, se te pasa el tiempo volando, ¿verdad? O si te gusta una cosa, todos los días estás allí dándole caña. Pues pasa lo mismo con la Biblia. La Biblia es igual que un caramelo, si me lo podéis tomar así. Es un caramelo que lo vas abriendo y conforme lo vas abriendo te va gustando más. Y estar deseando abrirlo del todo para echártelo a la boca. Y la Biblia es así. Conforme vas leyendo y vas estudiando, dicen, oh, qué bueno, ¿y esto cómo será? Y te planteas retos y vas avanzando poco a poco, vas conociendo a Dios. Y en esa lectura y en esa relación con Dios,
pues tú vas creciendo, vas madurando, vas viendo la vida desde otra perspectiva. Te va abriendo, te va ampliando la manera de pensar, la manera de ser, la manera de cómo es vivir aquí. Si eres creyente, si eres cristiano, necesitas leer la Biblia para saber cómo comportarte, para saber cómo relacionarte con Dios. Si eres cristiano y dices, bueno, yo amo a Dios, vale, pero no quiero conocerle. Eso sería una contradicción, ¿no? Si amamos a Dios, necesitamos conocerlo. Si yo amo a alguien, es porque quiero seguir conociéndole. Cuando amamos a Dios, nos entregamos a Él, ya el Espíritu Santo mismo nos incita a estudiar la Biblia y leerla. Por tanto, yo aconsejo que si no lo has hecho ya, si no lo habéis hecho ya, meteros en un grupo de estudio o algo online o un seminario, algo que os obligue a hacer una actividad, hacer cualquier cosa, por medio de una actividad de lectura, lo que sea, que os obligue. Y esa obligación al final os va a llevar, evidentemente, al hábito. Y después, lo digo con todo sentido de causa, ¿no? Es como una droga. Al final es que no puedes parar de leer la Biblia, porque es algo tan refrescante y tan bueno para tu vida que al final lo que hace es que te va dando y tú necesitas leer la Biblia, necesitas el conocimiento, evidentemente, de la palabra de Dios. Ya lo dijo Pablo a Timoteo, ocúpate en la lectura. Timoteo era joven, Pablo ya era suficientemente experimentado. Ocúpate en la lectura, porque porque es provechoso para ti, es de provecho. Y el cristiano necesita, evidentemente, meterse, sumergirse en la palabra de Dios para conocer a Dios y al final también para conocernos a nosotros mismos y cómo tenemos que comportarnos. Entonces, ¿es lo mismo leer que estudiar? ¿O son dos conceptos totalmente diferentes a la hora de estudiar la Biblia? Bueno, no son exactamente iguales. La lectura bíblica está más bien enfocada al devocional. Cuando nos levantamos por las mañanas, leemos un texto de la palabra de Dios y nos habla, nos enseña una cosa, o a lo mejor nos trae frescura, o nos trae consuelo, o nos trae sabiduría. Eso es la lectura propia de la palabra de Dios. Necesitamos leer para conocer. Necesitamos leer, por ejemplo, Crónicas o Levítico, que parece un libro ahí muy denso, ¿no? Necesitamos leer para conocer. Y nos puede traer eso, pues alguna enseñanza, algo a bote pronto, podemos sacar algo. Pero también va impregnando esa lectura en nuestra mente. ¿Para qué? Para luego memorizarla, recordar. Ah, sí, es que en Levítico resulta que los sacerdotes iban a hacer sacrificios porque tenían esto y esto y esto. Claro, ¿cómo lo sabes? Porque lo has leído. Es una lectura. Ahora bien, el estudio es distinto. El estudio va enfocado a profundizar en lo que quiere decir. El estudio va más bien enfocado a la idea exegética. Es decir, ¿qué es lo que me quiere decir Pablo aquí en Romanos? Romanos capítulo 1. ¿Qué quiere decir aquí Pablo? Entonces, necesitas no solamente leerlo, sino ver el contexto. ¿Cómo vemos el contexto? Bueno, vemos el contexto por la lectura que hay alrededor de ese texto que hemos cogido, pero también investigando cómo era la iglesia de Roma, quién había allí, cuáles eran los propósitos, quién fundó esa iglesia, cómo era la cultura de aquel entonces. Eso es un estudio. Entonces, ¿por qué dice Pablo esas palabras? ¿Por qué está diciendo Pablo eso?
Entonces, cuando tú te metes en todo esto y empiezas a investigar, el estudio es un trabajo de investigación, al fin y al cabo. Somos detectives y queremos coger las pequeñas piezas para luego juntarlas y tener una conclusión. Y entonces el estudio lo que te hace es que te abre la mente, te abre el entendimiento para comprender realmente lo que está queriendo decir. Es la exégesis del texto. La lectura es más superficial. La lectura es para conocimiento mental de lo que hay. Aunque en los dos, evidentemente, nunca, eso sí tenemos que tenerlo claro, nunca la lectura de la palabra de Dios nunca te deja sin nada. Nunca. No es una lectura en blanco. Yo puedo leer una novela o puedo leer el fragmento de una canción. Puedo leer cualquier cosa y no decirme absolutamente nada. Pero cuando leemos la Biblia, ya sea en la lectura o en el estudio, siempre la Biblia tiene algo que decirnos. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios. Es como si Dios estuviera aquí, ahora mismo, y nos estuviera hablando. Y nos estuviera diciendo lo que Él tiene que decirnos. Y por eso cuando leemos la palabra de Dios, evidentemente tenemos que hacerlo con reverencia, sabiendo, teniendo el entendimiento puesto para saber qué es lo que nos está diciendo el Señor. Sería bueno que cada vez que nos acercáramos a su palabra, también le pidiéramos antes ayuda a Él. Oráramos a Él y dijéramos: Señor, ayúdame, ábreme el entendimiento para que sepa qué es lo que me tienes que decir. Pues muchas gracias, José. Y bueno, quiero preguntarte una última pregunta, y es: ¿qué consejo o consejos le darías ahora mismo a una persona que está dudando de si seguir o no seguir a Cristo? Bueno, es una buena pregunta. Yo creo que bajo mi experiencia y lo que yo he podido ver también en la iglesia, durante todos estos años en la iglesia, que he podido ver a muchas personas que han estado así dudando, han estado con un pie en el alambre, no saben si caer para un lado y para el otro. En primer lugar, decir que la conversión de una persona la hace el Espíritu Santo. Nosotros muchas veces cuando evangelizamos creemos que las personas se convierten por nuestras palabras. Entonces, en un sentido muy amplio no es así. Nosotros somos instrumentos por los cuales las personas se convierten. ¿Cómo irán sin haberles quien les predique? Claro, nosotros tenemos que predicar para que la gente pueda escuchar el Evangelio, ¿verdad? Pero al final la respuesta la tiene siempre Dios. Entonces, ¿qué consejo le daría a una persona que está dudando? Bueno, yo le daría el consejo de que lea la Biblia. De que lea la Biblia. Y que se tome en serio su lectura. A lo largo de mi experiencia, he visto que mucha gente quiere conocer a Dios por medio de los sentimientos, por medio de las emociones. Entonces va a la iglesia y si me siento muy gozoso, pues el Señor me ha hablado. Pero si va a la iglesia y no me siento muy gozoso, pues entonces estoy mal y ya no vuelvo más. Entonces, seguir a Cristo no es una decisión sentimental. En primer lugar, seguir a Cristo es una decisión espiritual. Y una decisión espiritual que la da Dios.
Mm. No es nuestro esfuerzo, ni nuestras obras, ni nuestros méritos, ni lo que nosotros podamos hacer. Por tanto, aquella persona que duda, yo sí le aconsejaría una cosa, y es que antes de decidir no querer saber nada de la Iglesia ni de Dios, antes de eso, que por favor se tome un tiempo y en vez de estar con el móvil o estar con otras lecturas, que se tenga un tiempo y lea la palabra de Dios. Concretamente que lea los evangelios. La palabra de Dios es poderosa, muy poderosa. Tan poderosa como es la palabra de Dios la que transforma nuestra vida. Entonces, esa persona debe leer los evangelios y pedirle encarecidamente a Dios que le dé una respuesta. Si el Señor la está llamando, esa persona va a caer rendida a sus pies. Pero también puede ser que el Señor esté mostrándole en su palabra, esté mostrándole todo, que es pecadora, que necesita arrepentirse, que necesita aceptar al Señor en su corazón, y esta persona decir, bueno, no me interesa absolutamente nada, ni seguir al Señor, ni ir a la iglesia, ni nada por el estilo. Pero yo el consejo que le daría es este. Y es el consejo que le doy precisamente a muchas personas que hoy en la actualidad les hablo y les digo exactamente lo mismo. Dios, tú no puedes conocer a Dios si no es a través de su palabra. No es a través de las misas, ni siquiera de ir a la iglesia evangélica solamente por asistir. Tienes que ir a su palabra. Y Dios te revelará, según su voluntad, lo que Él quiere para tu vida. Y es por medio de su palabra, solamente a través de su palabra, que Dios te da la fe. La fe es por el oír, y por el oír la palabra de Dios, no por el oír nuestros sentimientos o nuestro estado de ánimo. Es por escuchar y por oír la palabra de Dios. Pues muchas gracias, José, por tu tiempo. Y nada, ha sido un tiempo de bendición. Así que, pues nada, espero que lo hayáis disfrutado de esta entrevista y pues volvemos la semana que viene. Un abrazo.